maestro con autoridad sería aquel que tiene la palabra siempre en la clase, o sea, que puede manejar a los chicos de determinada manera para que ellos hagan lo que él diga. Es un maestro que te exija las cosas, que te ponga límites, pero que él también respete sus límites, que no te grite, que no te diga las cosas de mal manera, pero que te sancione si es necesario, pero que no te diga las cosas de mala manera. Los profesores cuando dicen cosas a los chicos que no tienen que decirle, como un insulto o que nos ha pasado un insulto o ha llegado a tratarlos mal. Un maestro con autoridad lo describiría como una persona que sin forzar al alumno, el alumno entendiera lo que le explica y cumpliera su cometido. Un maestro autoritario es una cosa de antiguamente, que parecía que a los alumnos en vez de hablarle había que castigarle como le pegaban con las reglitas en la mano. Eso es un maestro autoritario. Es diferente la enseñanza ahora, ¿no? Que los maestros no tienen mucha autoridad hacia los chicos porque los chicos tienen más autoridad que el maestro. Bueno, para mí un maestro con autoridad es una persona que se hace respetar con los chicos, pero sin demostrar violencia. Cuando yo vine de Italia, que era muy chiquita, a un compañero le pedí la goma y la maestra me dice, a ver, dése vuelta, y con una regla me pegaban la mano. Ese es autoritarismo. Hora de recreo en una escuela pública. El momento de estudio da paso al de descanso. Esta es una alternancia que se repite de un modo tan cotidiano en los patios de nuestras escuelas que resulta difícil pensar que en algún momento pudo haber sido de otro modo. Sin embargo, no siempre fue así. El modo en que nuestro país decidió organizar su currícula escolar y los espacios que ocupan maestros y alumnos fue producto de un arduo debate que derivó, en 1884, en la sanción de la Ley de Educación Común, la 1420. Esta ley, sancionada hace 130 años, ya no rige nuestro sistema escolar, pero la impronta que imprimió la educación de nuestro pueblo hoy sigue más vigente que nunca. Entonces son todas cosas que cayeron en desuso, se fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín que se mojaba y se sacaba. Este frasco es de la tinta porque el portero pasaba todas las mañanas con aquel frasco enorme poniendo la tinta. ¿Ves? Se pone por acá, se da vuelta y sale por ahí. ¿Eso qué es? El de... ¿Qué creen que es? Esto. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba? Para mí, para llevar una cuenta de cosas. Claro, como una tablita de contabilidad puede ser. ¿Ah? A mí me está dando un poquito de miedo. Y haces bien, porque en realidad esto no tiene que ver con geometría. Esto era para castigos corporales, era para pegar a los chicos. Ven que tiene agujeritos, es para que haga vacío y doliera un poquito más. Esto se llama palmeta, y para el museo hubo que hacerlo, porque no quedaron muchos de estos objetos, porque la ley 1420 los prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos, y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener de estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces, cómo se pasa de una educación del pasado, basada en los castigos, a una educación del futuro, basada en la enseñanza. Piensen que la escuela primaria, después de la ley 1420, no solo va a enseñar a leer, escribir y contar, sino también nociones de geometría, de ciencias, de educación física. Esto se venía debatiendo hacía bastante tiempo, ¿no? Ya desde la época de la independencia aparecía la idea de cómo tiene que ser la educación de la nueva nación. Pero yo me quiero detener hoy en una fecha donde empezó un debate muy fuerte que terminó resolviendo la cuestión del lado de geometría y sacando los castigos corporales. Esa fecha, de la que quiero hablar ahora, fue el 11 de abril de 1882.
Ese día, bajo la presidencia de Roca, se convocó al primer congreso pedagógico organizado en nuestro país. Pensar la amistad es pensar toda relación con un otro. Es mucho más allá de pensar si me junto o no me junto con mis amigos a ver el partido de Argentina. Es pensar la relación con el que justamente me excede. ¿Cómo me relaciono con aquel que no es como yo? ¿Me puedo relacionar, de hecho, con alguien que no es como yo? ¿Y cómo, no? O sea, al pensar la amistad estoy pensando eso. Estoy pensando esa relación con mi diferencia. Y en nuestro lugar de trabajo, como docentes, ese otro que se nos presenta permanentemente es el alumno. También es la institución, obviamente, pero es otro problema ese, ¿no? De otro tenor, con otras categorías, pero en principio en el aula es el alumno. ¿Cómo pensar la escuela así, no? Donde realmente hay una prioridad del otro, y el otro es el alumno. Y el otro viene con sus cosas que no me cierran, ¿no? Y yo no trato de asemejarlo, ni establezco con él relaciones de reciprocidad. Vengo simplemente a inspirarlos. A mí me gusta mucho ese término, más que motivarlos, inspirar, ¿no? La inspiración tiene mucho que ver con la teoría del don, porque inspirar es, digamos, no hay algo que se da para que vuelva, ¿no? La inspiración pasa por otro lado, pasa por una actitud con la que uno encara sus prácticas constantes y entonces genera en el otro algún tipo de apertura. Yo creo que en ese sentido la inspiración que puede generar un docente hacia un alumno es todo lo contrario al paradigma del autoritarismo, ¿no? En esa relación tan mentada, tan conflictiva, esto lo analizan tantos pensadores, que es la relación entre autoridad y autoritarismo, ¿no? ¿Qué significa que como maestros tengamos autoridad y cuando esa autoridad se vuelve autoritaria? Yo creo que en ese sentido no hay docente que tenga más autoridad, después de todo lo que estoy diciendo, que aquel que está todo el tiempo redefiniéndose a sí mismo, o sea, asumiendo su propia debilidad. Aquel que frente al alumno no tiene que colocarse ni en un lugar, ¿no?, de superioridad, ni definitivo, ni cerrado, sino que frente al alumno está mostrando permanentemente sus propias incertidumbres, su propia búsqueda. Y eso sucede en matemática, sucede leyendo historia y sucede en momentos específicos, como es, por ejemplo, la asamblea de grado. Todas las semanas, una vez por semana, nos juntamos en ronda y tomamos la lógica de la asamblea para discutir los problemas que suceden en el grupo, para identificarlos, que ya es todo un trabajo identificar un problema, para ponerle palabras al problema y eventualmente buscar una solución, proponer una solución. Hasta incluso, si hay alguna conducta reprochable o fuera de las normas establecidas por el propio colectivo, hasta eventualmente pensar una sanción. Y ahí se cambia, ¿no? Se cambia el lugar del poder, del docente que clásicamente fue el que repartía premios y castigos, a que el mismo colectivo sea el que sanciona y el que maneje la disciplina del aula, la disciplina en el sentido de la organización para trabajar y para aprender, ¿no? Ya que mencionas esto, ¿hay problemas, dificultades de convivencia acá en la escuela? Hay problemas de convivencia como en el de cualquier grupo humano. Acá hay un grupo humano de 30 personas que trabajamos juntos y obviamente hay problemas de convivencia. No son de ninguna manera los mediáticamente escandalizadores, ¿no? Acá no hay golpizas generales de varios a uno. Digamos, esos problemas no existen en la escuela. Y no existen no por casualidad, digamos, porque quizás en el barrio sí existe violencia física, violencia verbal.
En la escuela no existe porque es objeto de trabajo, digamos, porque está pensado institucionalmente trabajar con eso. Y por eso, porque la palabra circula, porque la palabra se presta y porque el poder no está repartido en una persona. Porque el poder se comparte, se distribuye y es el mismo colectivo el que presenta la dinámica. Y por eso, porque se toman como objeto de trabajo. La convivencia, eso es interesante, no es algo dado. No es, me tocó un grupo terrible, no, soné, no puedo hacer nada. El grupo y su dinámica y sus vínculos son dinámicos. Y van a funcionar y van a cambiar en tanto nosotros propongamos algo para que cambien, para que funcionen. Digamos, no es que son malos, se llevan mal y se van a llevar mal siempre. Digamos, hay propuestas, hay actividades. Los juegos, por ejemplo, los juegos cooperativos, facilitan esa construcción de vínculos, ese análisis de vínculos y ese tejer lazos entre los mismos compañeros. Facilitan excusas. Yo me animo a decir que no hay nada que a nosotros nos imponga hacer una práctica mediocre, reproductiva, mecánica, enajenante. Yo, insisto, es polémico, porque puede tener sus matices, pero yo me animo a decir que no estamos obligados a eso, ni estamos sobredeterminados a realizar una práctica improductiva. La mayoría de las veces que no suceden cosas es por nuestras propias imposibilidades, que por supuesto las tenemos todos, yo continuamente me encuentro, pero no le puedo echar la culpa a otro, no le puedo echar la culpa a la familia de mis alumnos, no le puedo echar la culpa a la directora, no le puedo echar la culpa a la lógica del sistema educativo, no puedo decir que la escuela fue pensada para reproducir el sistema por más que lo haya sido, pero hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer que, insisto, contribuyen con una sociedad distinta. Sé que desde un aula no se puede, sé que esto debe ser un movimiento colectivo y que lo es, digamos, que hay muchas aulas así, que hay escuelas como esta, pero que tienen que ser más. Voy a tomar el tema que salió al principio sobre la imposibilidad de nuestros niños, ¿no? Las supuestas, las falsas imposibilidades de nuestros niños. Empieza en una reunión de personal, directivos que no están hoy y en ese momento estaban, casi de paso, para cumplir, proponen leer un texto. Y ese texto decía que nuestros alumnos, siendo pobres económicamente, pertenecían a la pobreza simbólica. Es decir, que nuestros alumnos, además de comer mal, carecían de símbolos. Entonces yo volví a mi casa y necesitaba discutir eso y necesitaba escribir porque tenía, no los principios ideológicos, tenía los hechos concretos de ese día y del día anterior. Y dice así: sin oídos ni saludos arrancan las conductoras con unos textos paracaídos. Dice así la vice que nuestros niños pertenecen a la pobreza simbólica y sigue hablando sola. ¿Pobreza simbólica o pobreza económica?, pregunto yo. Serán villeros y marginados, comerán pocos y hacinados, desolladas víctimas del saqueo. Trabajarán como ejército de reserva, abocado de la gran ciudad. Mañana changarines, mucamas, repartidores, tal vez pintores de ocasión, albañiles de albañales o costureros a destajos. Pero eso no significa que sean pobres de símbolos. Vivir en una villa nunca implica carencias intelectuales ni falta de cultura como nos quieren hacer creer. ¿Acaso alguien puede no tener cultura? ¿Pobreza simbólica ellos? ¡Ja! ¿Pobreza simbólica Nicole, que cose signos como sus padres cosen telas? ¿Es pobre Nicole que crea, crece, sueña, inventa y despliega? Justo ayer, Nicole se paraba silenciosamente para abrir su cuaderno y yo miraba. De pronto iban apareciendo unas formas, como talladas en vidrio con marcador, surgidas de su genio creador. Impulsada solamente por sus bríos fantásticas, por su libertad de alfarera, Nicole diseñó una tortuga en paisaje de vitral. ¿Pobreza simbólica? ¿Pobreza simbólica Eric, que anhela saber todo sobre el universo, y no porque quiera ser astronauta, sino simplemente por saber, como él mismo afirma? ¿Es pobre Eric, que sabe ciencia y es poeta? Justo ayer, él levantaba la mano para presentar una comparación. Yo les proponía que completaran la frase: ¿es triste cómo?
Y ahí salían los clásicos, ¿no? Es triste como nene sin juguete, triste como llorar. Pero Eric dijo, es triste como una laguna. Y sentenció, a mí las lagunas me parecen tristes. Pobreza simbólica y vana, que lucha y aprende como lucha su madre por dar de comer a sus 1000 hijos. Pobre y vana, que escucha, atrapa y reconstruye. Justo ayer, luego de la pincelada de Eric, completamos, es dulce como. Ivana no dijo, dulce como el dulce de leche, ni dulce como un caramelo, ni dulce como la miel. Ivana dijo, es dulce como el sol, porque no hay cosa más tierna y suave que ese calor marino en el invierno. Pobreza simbólica Paulo, que a pesar de todos sus abandonos y sus diarios mendrugos, piensa y siente, siente y piensa. Pobre Paulo, que saborea la poesía y se anima a compartirla. Justo hoy, luego de escuchar Un son para niños antillanos, de Nicolás Guillén, Paulo levanta la mano para decir, sin que nadie se lo haya preguntado, la parte que más le gustó. Un cañón de chocolate contra el barco disparó, y un cañón de azúcar, le contestó. Y dijo, me gusta porque parece que es dulce, y yo me imagino comiendo algo dulce. Pobreza simbólica Naila, que busca palabras para la risa y también para el llanto. Pobre Naila, que escucha y se hace oír con su voz suave y precisa. Justo hoy, después de la dulzura de Pablo, ella comparte lo que escucha entre líneas, lo que se oye más allá de los sonidos. Cuando la cantante canta la estrofa que dice, ay, mi barco marinero con su casco de papel, ay, mi barco negro y blanco sin timonel. Naila comenta, ¿viste que canta como cuando vas a llorar? Es porque está triste. ¿Pobreza simbólica estos niños? ¿O pobres de símbolos serán los que inventan categorías para falsificar lo que ni siquiera conocen? Gracias, Horacio. De nada. Gracias a ustedes.